Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video vamos a hablar del llamado Siglo de Oro español, que lo podemos situar entre los siglos XVI y XVII, y analizar la importancia de los judíos y judíos conversos en el desarrollo de la cultura española de ese periodo. Vamos a ver con algunos ejemplos, algo que ya vimos cuando hablamos de Jaén, cómo se ocultaba el judaísmo a través del cambio de los apellidos. Por otro lado, vemos que hasta final del siglo XIX, los historiadores no se dedican mucho a estudiar este fenómeno, ya sea por cuestiones ideológicas o por cuestiones políticas. Antes de comenzar el episodio, quería agradecer a los nuevos suscriptores. Comentarles que estoy muy contenta porque estoy llegando a los 1000. Muchas gracias. Así que les recuerdo que cuando termine este episodio, no se olviden de darle un like, es decir, un me gusta, compartirlo con sus amigos y para aquellos que no lo hicieron, suscribirse. Ahora sí, vamos a lo que interesa. En España se empieza a estudiar y a interesarse por la influencia de judíos y musulmanes, como ya dije, al final del siglo XIX, con la llamada generación del 70, intelectuales que están produciendo material a final del siglo XIX, cuando comienzan a darle importancia a la influencia no solo de judíos y judíos conversos, sino también de los musulmanes. Después, este estudio va a continuar con la llamada generación del 98. Aquí quiero hacer un paréntesis. En el siglo XV, algunos escritores judíos dicen que el pueblo judío llegó con Nabucodonosor. Y como ya les expliqué a otros participantes del canal, no es correcto. Entonces, ¿por qué lo dicen? Una de las acusaciones contra los judíos es la de deicidio. De esta forma justifican que ellos no estaban en la tierra de Israel cuando sucede la crucifixión de Jesús. Ahora vamos a entender por qué es tan importante este periodo de la historia española. En este momento encontramos una producción importante, no solo en el arte, sino también en la política y en la religión. Hasta el final del siglo XIV, cuando comienzan las persecuciones de los judíos, estos viven, como ya dije en otro episodio, en una convivencia relativamente tranquila, entre judíos, cristianos y musulmanes. Esto va a dar base para el surgimiento del Siglo de Oro, es decir, toda la efervescencia cultural de esa época va a producir que en el siglo XV tengamos una producción muy importante. Las cosas no ocurren por generación espontánea, es un proceso. Así llegamos al siglo XVI y XVII, ya no tenemos judíos, sino que tenemos conversos, que, a pesar de haber dejado para atrás su práctica religiosa y en algunos casos conservar sus tradiciones y su idiosincrasia, es pasada de generación en generación. Está relacionado no solamente con el arte, sino también, por ejemplo, con la guerra. Recuerden que es el periodo de la colonización hispanoamericana. Bueno, vamos a comenzar por un ejemplo en la arquitectura. En este momento surge en la arquitectura el llamado plateresco. Vamos a tratar de resumir un ejemplo. En la construcción de la Catedral de Toledo trabajan dos personas, uno como arquitecto y otro como ayudante. Debemos decir su profesión es de aparejador. Uno es Juan de Orozco, el aparejador, y el arquitecto es Alonso de Covarrubias. Algunas generaciones después, uno de los descendientes es Sebastián de Orozco y Covarrubias. Los dos apellidos se juntan, que es el ideólogo del diccionario de la lengua castellana. Pero a pesar de ser una persona muy importante, no consigue nunca llegar a sus estudios universitarios. ¿Por qué? Si volvemos atrás, su antepasado, Juan de Orozco, estaba casada con María de Soto, que era descendiente de cristianos nuevos, que había sido condenado en 1485 por la Inquisición y reconciliados. Este es un ejemplo de cómo los cristianos nuevos están dentro de los intelectuales españoles, pero
encontramos algo absurdo, que la discriminación se retrotrae a 5 generaciones atrás. Su tatarabuelo había sido condenado por judaizante. Lo que rige es el estatuto de sangre. Según Margarita Carvid Otero, dice que en su texto que algunos autores consideran la limpieza de sangre como una respuesta del cristianismo étnico. Como la sinceridad de la conversión era indiscutible, el antijudaísmo católico tuvo que buscar un aliado en la concepción racista de la creencia. Optaron por la teoría del linaje, como si la fe se heredara por la sangre. Para ello, segregar a los judíos conversos de los católicos, levantaron la idea de limpieza de sangre. Ok, vamos a ver otro ejemplo por la literatura. Hay un libro que es bastante conocido, que es La Celestina. El autor es Fernando de Rojas. Él vive en Talavera de la Reina, donde llegó a ser alcalde. Se casa con Leonor Álvarez de Montalbán. En 1525, su suegro, Álvarez de Montalbán, es procesado, acusado de judaizante. Como Fernando de Rojas era abogado, lo defiende. Y en uno de los documentos de la Inquisición se da a entender que Rojas es de familia conversa. ¿De qué manera? Se le sugiere a Álvarez de Montalbán que busque otro abogado, porque este aquí no es de pura sangre española, es decir, no tiene limpieza de sangre. Ese es otro ejemplo. Vamos a ver ahora en el arte qué ejemplo tenemos. Bartolomé de Bermejo es uno de los pintores más importantes de España, pues vemos algunos de sus cuadros e inscripciones en hebreo. Por otro lado, hay documentos que citan a Bartolomé de Bermejo, moviéndose de Castilla y Aragón con la instalación del Tribunal de la Inquisición. Es decir, cuando aparecía en un lugar, él iba para otro, cuando aparecía en el otro, él se mudaba de nuevo. También trabajó con Juan de Lopezuelo, que era un converso, y su mujer fue procesada por judaizante en 1486. Es decir, siempre él se movió dentro de un entorno converso. Y era generalmente lo que acontecía. Los conversos siempre se movían dentro del mismo entorno. Si hablamos de la mística, tenemos que referirnos a Santa Teresa. Sus abuelos son Juan Sánchez de Toledo e Inés de Cepeda, comerciantes y recaudadores de impuestos. Tiene una buena posición económica y los dos son conversos. Ellos también viven mudándose constantemente de una ciudad a la otra, más o menos podemos decir escapando de la Inquisición. Aquí vemos un hecho curioso. En 1485 llega la Inquisición a Toledo. El abuelo se confiesa judaizante, se autoacusa ante la Inquisición y así salva su vida, aunque sufre castigos menores. Él se muda para Ávila en 1493 y ahí nace Santa Teresa. Algunas características que ella tiene nos revela su condición de descender de familia conversa. Por ejemplo, ella nunca quiere ser retratada. En el judaísmo no se prohíben los retratos. Ella lo hace, pero solamente bajo coacción. En la reforma del Carmelo, en el convento de las Carmelitas, no se pide certificado de sangre. Es decir, en todos los conventos, para que las mujeres entren en el convento, lo que se pide es el atestado de limpieza de sangre. Aquí no. En la reforma del Carmelo no, como acabé de decir. A nivel político también encontramos conversos como el caso de la camarera de Isabel la Católica, de apellido Bobadilla. Ella casa con Andrés de Cabrera, que sus antepasados son acusados de conversos, así como sus hermanos también se casan con conversos. ¿Por qué? Porque esta familia era noble, pero no tenía dinero. Por lo tanto, unen lo útil a lo agradable, el título y el dinero. Encontramos muchos casos así en la historiografía española. Aquí hay un caso interesante. Aparece un escrito que es el Libro Verde,
en el que se delata a los judíos conversos. Lógico que no todos lo son. En muchos casos hay intereses políticos para ensuciar el nombre de algunas familias. Uno de ellos es el Tizón de la Nobreza. ¿Y por quién fue escrito? Francisco Mendoza y Bobadilla, que era un judío converso. Cervantes también hace referencia a sus escritos sobre judíos. Por ejemplo, en uno refiere a judíos conversos y bastardos, colocando más o menos en el mismo nivel. Si eres hombre y lees, eres hereje. Otro trecho, una persona que quiere postular a un cargo político dice: no sé leer, pero sé rezar y además soy cristiano viejo. Es decir, enfatiza el hecho de ser. Por ejemplo, vemos que no hay nada que compruebe que Velázquez sea descendiente de converso. Pero sí tenía en su apellido, apellidos, en su genealogía, apellidos portugueses. Por eso coloca el apellido escondido. Es decir, todos nos conocemos como Velázquez, pero el apellido de él era Velázquez Rodríguez da Silva. ¿Qué es lo que hace? Colocar Rodríguez de la Silva atrás, que es un apellido portugués, que puede o no ser judaizante, pero mejor utilizar el Velázquez. Bueno, hoy me extendí un poco más de lo que suelo hacerlo, pero el tema lo amerita. Muchas gracias y hasta el próximo video.